Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Quiero continuar hablando algo acerca de la mayordomía. Y en este caso vamos a hablar acerca de la mayordomía de la obediencia. Lucas capítulo 6, versículo 46, si me acompañan ahí con su Biblia. Palabras de Jesús y palabras que confrontan, porque en ocasiones la palabra nos confronta. Ese es uno de las intenciones que tiene la palabra. La palabra no solamente nos confronta, también nos amonesta, pero también nos consuela, nos fortalece, nos da ánimo, nos impulsa a seguir adelante. Pero particularmente estas palabras que dijo Jesús aquí en este texto, a manera de pregunta, es una pregunta confrontativa. Miren lo que dijo Jesús: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? El mes pasado, así de una manera providencial, Dios me ha ido guiando a escudriñar un poquito acerca de este tema, compartir acerca de la doctrina de la mayordomía. En las primeras pláticas que yo di, yo les decía que el concepto bíblico de la mayordomía es simple, así en el leerlo, es simple, pero es muy poderoso cuando lo entendemos, y todavía más poderoso cuando lo aplicamos a nuestra vida. Yo quiero pedirle que eche mano de este principio, que por cierto, este principio que voy a mencionar es un principio absoluto. En la Biblia encontramos principios que no cambian. Los principios de Dios, esos no cambian, son absolutos. En otras palabras, así Dios lo dijo y así nosotros tenemos que aceptarlo y vivirlo. Este es un principio absoluto que Dios establece en la palabra. El principio dice así: Dios es el dueño de todo y nosotros solo somos administradores. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? ¿Sí? En otras palabras, todo lo que somos, todo lo que tenemos, es un encargo de Dios y no es una posesión permanente. Yo les daba el ejemplo: nuestros hijos Dios nos los da, nos los presta para educarlos, aconsejarlos, instruirles en los caminos del Señor, en el temor del Señor. Pero un día el Señor nos va a pedir cuentas de ellos, ¿verdad? La vida misma está prestada, no la tenemos ya. Nosotros no somos eternos como Dios. Dios sí es eterno. Dice Apocalipsis 22: yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. Solo Él es eterno. Nosotros somos limitados, pero la vida es temporal también, no es permanente. David confirmó este principio. David lo confirmó cuando escribió en el Salmo 24:1, un salmo que todos conocemos: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, todo lo que vemos a nuestro alrededor y los que habitamos este mundo. ¿De quién es? De Jehová, de Jehová. Sí. Hablamos que la mayordomía no debe de ser para nosotros una mera y simple enseñanza bíblica. Sí es cierto, ahí está la doctrina de la mayordomía,
Pero esa doctrina de la mayordomía no debe de ser una mera enseñanza, debe de hacer parte de nuestro estilo de vida. Es decir, nosotros como cristianos debemos ser buenos mayordomos de la gracia de Dios, debemos ser buenos mayordomos en todas las áreas. La mayordomía no solamente se aplica a la vida cristiana, se aplica a la vida cotidiana también, a la vida laboral, a la vida familiar. Así que la mayordomía comienza cuando en nuestro corazón entendemos el principio elemental que ya mencioné y que vuelvo a repetir. Dios es el dueño de todo, pero a nosotros, escuchen esto, nos dio el privilegio de ser sus administradores. Qué tremendo, ¿no? ¿No les parece tremendo? Que Dios nos dé el privilegio de administrar nuestra vida, de administrar lo que Él pone en nuestras manos. Entonces, hablamos que somos responsables de hacer una buena mayordomía del tiempo, de los dones. Tú no puedes decir, yo no tengo dones. A todos Dios de una o de otra manera nos ha dado un don. Y ese don pues hay que ejercerlo, porque es como un músculo que no se ejercita. Tarde o temprano ese músculo se contrae, ¿verdad? Pero cuando se mantiene ejercitado el músculo, entonces se mantiene en forma. Los dones, cuando los ejecutamos, nos ayudan a estar en forma espiritual. También dijimos que somos responsables de la mayordomía haciendo una buena influencia hacia la gente que nos rodea. Es decir, una buena influencia, porque también hay mala influencia. Pero no, estamos hablando que si somos buenos mayordomos de Dios, pues haremos una buena influencia cuando guiamos a otros hacia el bien, cuando guiamos a otros hacia la madurez espiritual, o cuando compartimos la palabra y nos edificamos con la palabra. Somos buenos mayordomos, debemos de ser buenos mayordomos en cuanto a la fidelidad, porque esta es la mayordomía que Dios honra. Es decir, debemos de ser fieles en todo, aun a pesar de las situaciones que estemos viviendo de manera particular cada uno, fieles hasta el final de la carrera. Hoy nos vamos a enfocar en otra área de la mayordomía, que como lo ven ahí en la pantalla, pues es la mayordomía de la obediencia. Y si ustedes son observadores en los banners que hablan de cada tema, hay una imagen que es alusiva. Ustedes pueden ver, ahí se pretende que el que va adelante es el pastor, hablando de Jesús, que es el pastor de pastores, y detrás van las ovejas. ¿Qué van haciendo las ovejas? Van siguiendo al pastor, ¿sí? Y Jesús habló de sí mismo como el buen pastor. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego dice, y las ovejas oyen su voz y le obedecen, ¿sí? Así son las ovejas en lo natural, en lo práctico del pastor de ovejas literales. Pero a veces nosotros como pastores de un ministerio, a veces luchamos o nos frustramos porque no todas las ovejas son obedientes y cuesta trabajo. Sin embargo, nuestro trabajo es seguir predicando la palabra, y su responsabilidad es obedecerla. Nosotros predicamos lo que Dios pone en nuestro corazón, que es precisamente hablar de la doctrina sana, pero cada quien decide si obedece o no obedece, ¿verdad? Entonces, y es precisamente a eso a lo que se estaba refiriendo Jesús en el texto que leí al principio, Lucas 6:46. Lo voy a estar mencionando porque me interesa que se lo grabe aquí en su mente, y luego lo baje al corazón y luego lo viva. Fíjense lo que dice Jesús en la pregunta: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? La verdadera mayordomía se mide por lo que no se mide por lo que decimos que sabemos,
porque todos en nuestro caminar diario vamos creciendo, vamos madurando en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Pero la verdadera mayordomía no se mide por cuánto es lo que decimos que sabemos. Y yo sé que hay personas aquí que saben mucho de la palabra de Dios, y qué bueno, hay que saber, hay que conocer. Yo les decía en la mañana en la clase, porque estamos hablando algo acerca de cristología, y el tema que estamos tratando es ¿quién es Jesús? Es una pregunta, porque alguien puede decir que conoce a Jesús, pero no vivir de acuerdo al consejo de Jesús. Entonces, hay mucha gente que sabe y tiene mucho conocimiento espiritual, pero la pregunta no es cuánto sabemos, sino cuánto obedecemos de lo que sabemos. Eso ya es diferente. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos en medio de una generación que busca aprender, aprender y aprender. Y eso está bien. ¿Cuántos saben que está bien aprender? Por eso los alumnos que están en la clase, si usted no ha tenido oportunidad de venir a acompañarnos a las 11:30, venga, porque estamos aprendiendo. Pero el asunto es que aprendamos y aprendamos, y está bien. Lo que no está bien es que se busque aprender, pero batallemos y luchemos en el obedecer. Una persona puede tener mucho conocimiento, que sí los hay, mucho conocimiento teológico, mucho conocimiento en diferentes áreas de la teología bíblica, pero no aplicar nada. ¿Cuántos de nosotros sabemos versículos de memoria? Escuchamos un montón de predicaciones, tomamos notas. Por cierto, si usted no toma notas, le recomiendo que tome notas. Es bueno tomar notas, porque a veces lo que nuestra mente alcanza a captar no es el 100% de un mensaje. A veces captamos algunas cosas, pero cuando hacemos notas empezamos a retroalimentar nuestro espíritu. Entonces hay personas que se saben versículos de memoria, escuchan predicaciones. Por cierto, entre paréntesis, hay que estar atentos también con el tipo de predicación que se está escuchando. Ahorita, con todo lo que tiene que ver con las redes sociales, se escucha mucho, todo tipo de predicaciones, ¿verdad? Pero no todo lo que se está escuchando tiene que ver con la sana doctrina, ¿sí? Entonces, la pregunta no es cuánto escuchamos y cuánto sabemos, sino, vuelvo a repetir, cuánto aplicamos a la vida misma. ¿Cuánto tú aplicas? Porque si tú estás expuesto a la predicación de la palabra, pero no aplicas nada, perdóname que te lo diga, pero estás perdiendo el tiempo. Se está perdiendo el tiempo. Yo les decía en la clase en la mañana, hay mucha ignorancia en la vida cristiana. Por eso hay cristianos que luego les viene un viento de doctrina y corren con ese viento de doctrina, aunque esté mal, aunque no esté centrado en Cristo, aunque la predicación no esté centrada en Cristo. ¿Por qué? Porque no hay madurez espiritual para poder ser defensores de la verdad. Y entonces cuando viene alguien a quererte enseñar algo que no está en la Biblia y tú no estás bien sólido espiritualmente, vas a correr con esa doctrina. Yo les he mencionado que aquí llegó a venir un hombre que con su familia, llegó a venir un hombre y estuvo un par de meses. De repente, así como llegó, se fue. Y yo lo estuve buscando, y por fin, cuando me contestó, me dijo: mire, pastor, yo ya no voy a ir a casa de oración, ya encontré la iglesia verdadera, ahora estoy con los testigos de Jehová. Yo me quedé así como en shock. ¿Sí sabían que los testigos de Jehová son una secta? Sí. Y como esa hay un montón, muchísimas. ¿Y por qué tiene seguidores? Porque pues hay personas que no están bien fundamentados en lo que dice la Biblia, porque oyen y oyen y oyen mensaje tras mensaje, pero no aplican nada. Entonces, cuando viene alguien y les enseña o les comparte un evangelio torcido o distorsionado, corren con eso.
Un mayordomo no es evaluado por cuánto entiende las instrucciones, sino por cuánto las ejecuta con obediencia. Porque hay que entender las instrucciones de Dios, y está bien, porque las instrucciones de Dios son claras y son precisas a través de sus principios objetivos, absolutos. El asunto es que podemos entender una instrucción, un principio, y no aplicarlo, no ejecutarlo a nuestra vida. No sirve de nada, ¿verdad que no? Alguien dijo: no te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia, preocúpate por aquello que sí entiendes y no lo aplicas a tu vida misma. Por eso sí hay que preocuparnos, ¿sí? Bueno, es precisamente a todo eso a lo que se refirió Jesús cuando en Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Mencionar 2 veces Señor, Señor y hacerlo con insistencia en el contexto hebreo era una expresión que se hacía en un sentido superlativo. La gente que seguía a Jesús llegaban ahí y decían: Señor, Señor. Y lo hacían con insistencia: Señor, Señor. Pero ¿cuántos saben que al Señor las meras expresiones no lo impresionan? No, las meras expresiones no impresionan a Dios, a Jesús. Pero lo que sí impresiona a Jesús es un corazón transformado. Y como Jesús es omnisciente y Dios es omnisciente y es omnipresente, y Él conoce las motivaciones de nuestro corazón, cuando tú te acercas con Él y le dices, estamos adorando al Señor y levantas tus manos y le dices: Señor, Señor, Él va a entender y va a saber la verdadera intención de nuestro corazón. Si lo estamos diciendo de manera genuina o solamente por decirlo, ¿verdad? Entonces, lo que está enseñando Jesús es que no es suficiente con tener una doctrina correcta, la cual, la doctrina correcta, por donde quiera que se vea, por donde quiera que usted le busque, la doctrina correcta, escúchenla: Jesús es el Señor de señores y punto. Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, y así está establecido en la Biblia. Punto. Dale el aplauso fuerte al Señor. Así que no es suficiente tener la doctrina correcta, más bien la evidencia, escuchen, la evidencia de que tenemos una doctrina correcta es cuando esa doctrina correcta la manifestamos con obediencia. Ya vamos a ver algunas de las instrucciones y doctrinas que Jesús enseñó, porque alguien puede tener una doctrina correcta y no hacer nada, ¿sí? En otras palabras, el Señor puede estar en la boca de muchos, pero muy lejos del corazón. Así lo confirma Dios a través del profeta Isaías, cuando en Isaías 29:13 dice, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, Isaías 29:13: así que el Señor dice, no lo digo yo, no lo dice nadie, lo dice el Señor: este pueblo dice que me pertenece y que yo soy su Señor, y que me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Como cuando estábamos allá en el otro lado y nos aprendíamos credos y rezos de memoria, y luego íbamos con el sacerdote y nos confesábamos, y nomás nos decían: ok, para que quedes absuelto de todos tus pecados, pues repite este rezo y este otro, ¿sí? Y Dios, a través del profeta Isaías, está diciendo: sí, ustedes me honran con sus labios, hacen muchas repeticiones, pero el corazón, que es lo que le interesa al Señor, está lejos de mí. Y además, la adoración que me están ofreciendo es una adoración meramente humana que ustedes se aprendieron de memoria. Hay una historia en la Biblia, entre muchas otras, que contiene una enseñanza sobre la obediencia, y por cuestión de tiempo voy a solamente narrar los hechos,
pero esto no significa que usted lo deje así nomás. La historia está en 2 de Samuel 6, 3 al 7. Nada más anote el texto porque voy a narrarlo, no vamos a leer todo el pasaje. Ahí se narra cuando David intenta llevar el arca de Dios a Jerusalén, lo cual era algo que Dios había indicado. Pero escuchen esto, Dios le había dado a David desde la ley en el Antiguo Testamento, les había dado instrucciones claras acerca de cómo debían trasladar el arca. Todo esto quedó registrado en la ley en Números 4 y en Éxodo 25, después lo puede leer en su casa. Y ahí en esas instrucciones, Dios les dijo, el arca debía de ser llevada por los levitas únicamente. Esa era la instrucción de Dios. Tenía que ser transportada sobre los hombros. Insertaban 2 varas en el arca y los levitas la cargaban. No debía ponerse sobre carros, ni nadie tampoco debía tocarla. Todo esto, déjeme decirle que no fueron meras instrucciones de logística que Dios les dio, sino más bien todo esto, las instrucciones que Dios les dio, tenía un significado espiritual muy profundo, porque el arca representaba nada más y nada menos que la presencia de Dios, ¿sí? Pero en ese momento, tanto David como los líderes y todo el pueblo decidieron hacerlo de una manera diferente. En el versículo 3, solo menciono este texto, dice que la pusieron sobre un carro nuevo. Y escucha, ese poner el arca en un carro nuevo estaba imitando a los filisteos. Los filisteos así lo hacían, así transportaban las cosas que ellos debían en carros nuevos. Humanamente a David y a todo el pueblo les pareció que era lo más práctico, por eso lo digo humanamente así, entre comillas. Era más práctico, era más moderno y además, según ellos, según su criterio, era mucho más eficiente. Pero escucha, esa no era obediencia a la instrucción. Cuando las instrucciones de Dios no se obedecen, ¿cuántos saben que hay consecuencias? ¿Sí o no? Sí, hay consecuencias. Si dices que sí, pues qué bueno. Pero si dices que no, pues déjame decirte que hay consecuencias, ¿sí? En el camino, cuando Dios les dice cómo trasladar el arca y ellos lo hicieron de otra manera, pues todo salió mal. Resulta que el arca se sacude, los bueyes que estaban jalando el carro nuevo tropezaron. Y cuando el arca estuvo a punto de caer, uno de los levitas, Usa, extiende su mano, la toca para sostenerla, y ahí en ese mismo instante cayó muerto junto al arca. Acuérdense, el arca estaba representando la misma presencia de Dios, y la presencia de Dios no puede ser tocada por el ser humano, porque la presencia de Dios es santísima, no tiene nada que ver con nosotros los pecadores. ¿Sí? Entonces, cuando Usa toca o pretende evitar que cayera el arca, pues fue una buena intención. ¿Cuántos alcanzan a ver que fue una buena intención? Sí, pero lo único que estábamos mostrando ahí Usa es que las buenas intenciones no deben sustituir la obediencia. Alguien puede tener muy buenas intenciones y decir, pues Dios dijo que era de esta manera, pero yo lo voy a hacer a mi manera. No, es que no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. La vida cristiana se vive a la manera de Dios, no a nuestra manera, porque nuestras maneras son muy humanas, ¿sí? Así que, pregunta, ¿estaban haciendo algo malo? Bueno, en realidad no, porque Dios ya les había dado la instrucción de trasladar el arca. Estaban haciendo algo diferente a lo que Dios había dicho. Dios no les dijo que la trasladaran en un carro. Esto nos enseña algo de lo que ya sabemos que debemos obedecer. Dios jamás, escuchen esto, Dios jamás se ajustará a nuestras ideas o pensamientos. ¿O sí? ¿Están aquí? Dios jamás se va a ajustar a tus planes o a los míos. No es así. Más bien nosotros necesitamos ajustarnos a sus planes y a sus pensamientos. Eso es diferente. Y cuando no hacemos eso,
nos metemos en problemas, ¿verdad que sí? Nos metemos en problemas. Así que la historia de David en este pasaje que estoy mencionando nos deja ver que David quiso hacer algo correcto, que era llevar el arca, pero de forma incorrecta la primera vez. Cuando vio lo que sucedió, inmediatamente, como decimos en México, le cayó el 20. Le cayó el 20 y dijo, wow, me equivoqué. ¿Sí? Lo bueno es que corrigió, se equivocó y corrigió. Al final se tuvo que ajustar a las instrucciones de Dios. Pero cuando nosotros caminamos la vida cristiana, no esperemos equivocarnos para corregir. Simplemente es muy simple, alineémonos a lo que Dios dice y nos vamos a evitar muchos problemas en la vida. Pero si eventualmente nos equivocamos, pues bueno, no está mal corregir. Corrijamos y sigamos adelante. Ahora, en el reino de Dios, tú y yo pertenecemos al reino de Dios. Desde el momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, venimos a formar parte no solo de la familia de Dios, sino del reino de Dios. ¿Sí? Bueno, en el reino de Dios no basta con hacer lo correcto, hay que hacerlo como Dios dice. Punto. ¿Cómo hay que hacerlo? Como Dios dice. Voy a tocar algunos puntos para abundar un poquito en el tema. En primer lugar, la obediencia es la evidencia de quién es tu Señor. Repito este primer punto. La obediencia es la evidencia de quién es tu Señor. Y cabe hacer la pregunta, ¿es Jesús el Señor de tu vida? ¿Sí o no? ¿Sí estás con la convicción de que es Jesús el Señor de tu vida? Porque algunos no dicen nada. ¿Sí? Me gusta preguntar porque las preguntas nos ayudan a ubicarnos. Entonces, cuando usted escuche una pregunta, no se quede callado, dígalo con convicción si es que es así. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Sí, Él es el Señor de mi vida. Y si tú tienes la convicción de que Jesús es el Señor de tu vida, cuando los días de tu vida terminen en este mundo, te vas con Él, te vas a su presencia, estaremos allá por toda la eternidad. Y ahí, cuando tenemos nosotros esa esperanza nos ayuda a crear esa convicción de que Jesús es el Señor de nuestra vida. Entonces, si tu respuesta es sí, el Señor es el Señor de mi vida, la siguiente pregunta es, entonces, ¿lo estás obedeciendo? ¿Sí o no? A ver, otra vez, ¿es Jesús el Señor de tu vida? Sí. ¿Y lo estás obedeciendo? Sí. Ya se oyeron menos amenes. Si hay áreas en nuestra vida donde no lo estamos obedeciendo, repito, hay que corregir y caminemos en obediencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos vaya bien en la vida cristiana. En aquel tiempo, cuando Jesús andaba desarrollando su ministerio, había muchos que lo seguían y le decían, Señor, Señor, pero no le obedecían. Por eso fue la confrontación que Jesús hace en el texto 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Espero que este versículo se te quede grabado aquí en tu mente. Y saliendo, tú vayas meditando, a ver qué tanto estoy obedeciendo. Si digo que Él es mi Señor, ¿qué tanto lo estoy obedeciendo? Este texto está en el contexto del Sermón del Monte, donde Jesús está enseñando a todos los que le seguían, incluyendo a sus discípulos, que para vivir y para ser parte del reino de Dios, la obediencia a sus enseñanzas era sumamente importante. La obediencia a sus enseñanzas era necesaria para seguir a Jesús. Y Jesús está confrontando a todos aquellos que lo llamaban Señor, Señor, sin obedecerlo. Y justamente después de esta frase es cuando Jesús les enseña la parábola de los dos cimientos. El hombre que construye sobre la roca
en relación al que construye sobre la arena, que ya veremos más adelante. En la cultura judía, ya lo dije, llamar a alguien Señor, Señor, implicaba que ese Señor, al que se le llamaba Señor, implicaba que no solamente tenía autoridad, sino que Él tenía toda la autoridad para ejercer, valga la redundancia, esa autoridad que tenía. Y la obediencia por parte de los subordinados debía de ser vital. A eso es a lo que se estaba refiriendo Jesús. Y si parafraseamos sus palabras, el punto de Jesús que está confrontando es: no basta que reconozcan mi autoridad verbalmente, sino ese reconocimiento debe de reflejarse en su obediencia a mis enseñanzas. Ahora, la pregunta es, de acuerdo al contexto, ¿qué es lo que Jesús venía enseñando? Bueno, lo que muchos de nosotros aún todavía necesitamos obedecer. Voy a narrar, de acuerdo al contexto, nada más a sacar algunas enseñanzas que ya él venía desarrollando para todos los que le seguían, repito, incluyendo a sus discípulos. Por ejemplo, en los versículos anteriores del mismo capítulo 6, Jesús está enseñando acerca del amor hacia los enemigos. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Jesús dice: bendigan a los que los maldicen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que los calumnian. Pregunta: ¿alguna vez alguien te ha maldecido o te ha difamado o alguien te ha calumniado? ¿Sí o no? Sí. Ahora, aquí está la aplicación. Si Jesús es tu Señor, su enseñanza que debemos obedecer dice que debemos orar y bendecir a los que nos maldicen. Esa es la enseñanza. No, pero es que tú no sabes lo que dijo de mí, levantó un falso testimonio. Bueno, si es un falso testimonio, no te preocupes. Preocúpate si lo que están diciendo de ti es cierto. Ahí sí. Entonces, si el Señor Jesús es tu Señor, esta es su enseñanza. A eso es a lo que se estaba refiriendo Jesús cuando les dice al final: ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Te maldijo alguien? ¿Alguien te ha calumniado? Bendícelo, ora por él. En el versículo 29 del capítulo 6 de Lucas también dice: al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y luego dice: perdonen para que sean perdonados. Esto es de lo que viene enseñando Jesús. Ahora, es muy posible que nadie te haya golpeado en la mejilla y no tengas necesidad de ponerle la otra, pero tal vez alguien sí ha herido tu corazón. ¿Han herido tu corazón en alguna ocasión? Sí, a veces la gente cruel, la gente mala, hiere, lastima el corazón, a veces con palabras, a veces nuestros propios hijos lastiman el corazón, a veces entre nosotros como hermanos nos lastimamos el corazón. Entonces, posiblemente nadie te ha pegado en la mejilla y le tengas que regresar la otra o ponerle la otra, pero hirieron tu corazón. Bueno, escucha esto: si Jesús es tu Señor, su enseñanza dice: perdona para que seas perdonado. Así de fácil. Sí. Luego sigue diciendo ahí Jesús: dad y se os dará medida buena, medida apretada, remecida, que habla de una medida generosa. ¿Sí? Entonces, dad y se te dará. Pero el punto es que a veces solamente queremos recibir, y queremos recibir en abundancia y con generosidad, y no queremos dar. Bueno, si Jesús es tu Señor, su instrucción dice: da y se os dará. Se te dará. Si tú das generosamente, se te va a dar también a ti generosamente. Esto es una ley inquebrantable. Lo que siembras cosechas. Versículo 41, seguimos ahí en Lucas 41. Acuérdense, estamos viendo el contexto. ¿Por qué Jesús les dijo: ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que digo?
o no hacen lo que digo. Versículo 41. Dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla? Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué te preocupas por la astilla del ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? La Reina Valera dice, ¿por qué te preocupas por la paja cuando tú tienes una viga en tu ojo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Y luego mire lo que dice Jesús, les habla fuerte, hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. ¿Sí? Esto está haciendo alusión a que a veces somos muy fáciles de señalar a alguien. No, aquel se me hace que no es buen cristiano. Mira nomás, no se ve bien. Y ahí estamos señalando a otros cuando nosotros traemos un tronco impresionante en nuestros ojos, ¿verdad? Versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿qué va a sacar? Pues lo bueno. Cuando el corazón está bien alimentado y nutrido con la palabra va a fluir, va a fluir. Por eso el Señor dijo en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Sí? Entonces, a veces queremos ver los caminos del Señor sin entregar el corazón al Señor, ¿verdad? Del corazón mana la vida de la palabra. Entonces el buen tesoro del corazón saca lo bueno, pero el hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Alguna vez ha platicado con una persona que está amargada? ¿De qué cree que habla una persona amargada? Pues de sus amarguras o de sus resentimientos. Es que todos los hombres son iguales, dice la señora amargada, ¿verdad? O el cristiano amargado, es que todos los pastores son iguales. ¿Todos son iguales? ¿Todas las mujeres son iguales? ¿Todos los hombres son iguales? No. Pero cuando el corazón está herido, está lastimado, de lo malo que hay aquí en el corazón, habla la boca. Y así lo termina diciendo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, aquí viene la confrontación. Les di un poco el contexto de lo que viene hablando Jesús. Si Jesús es tu Señor, entonces tú vas a atender a las instrucciones, a las enseñanzas que Él viene dando. ¿Por qué? Porque luego dice otra vez el versículo 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces todo lo que te acabo de venir diciendo? Perdonar, para ser perdonados, etcétera. Nadie debe llamar, sí puede, ¿verdad? Pero no debe llamar a Jesús Señor si no está dispuesto a obedecerlo. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Sí, bueno, hay que obedecerlo. Porque tú puedes decir ahorita, sí, Jesús es mi Señor, pero saliendo a hacer de tu vida lo que tú quieras, ¿sí? Ahora, la desobediencia, escuchen esto, la desobediencia a Dios, a alguna instrucción, o si tú formas parte de este ministerio, aquí hay un orden, por eso damos instrucciones, aquí hay un pastor, hay servidores que nos ayudan, que dan instrucciones, pero algunos dicen, no, el servidor te dice, siéntate aquí, no, yo me siento acá, no estás obedeciendo las instrucciones. Digo, gracias a Dios que tenemos un lugar amplio y cada quien se puede sentar donde guste, pero si te dan una instrucción, obedécela bien, en buen plan, con un corazón enseñable, porque la desobediencia lo único que hace es revelar un espíritu de autosuficiencia, especialmente cuando se trata de las instrucciones de Dios. Cuando una persona decide actuar por su propia cuenta, en lugar de confiar en Dios, en el fondo lo que está diciendo es, yo sé todo, yo no necesito de nadie ni de nada. Cuando alguien actúa así de manera autosuficiente, cuando dice Dios, perdona, no voy a perdonar. Entonces lo que estás diciendo aquí dentro de tu corazón es que tú sabes más que Dios.
Ese fue el espíritu que manifestaron los de la iglesia en Laodicea, a quienes el Señor les reprendió y les reprendió duramente. Voy a mencionar el texto, Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 y 15. Miren lo que dijo el Señor. Escribe esta carta al ángel de la iglesia en Laodicea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Versículo 15. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Wow, eso está fuerte, ¿sí? Versículo 17. Tú dices, está hablando el Señor, son palabras de Jesús, ¿sí? Tú dices, aquí viene la expresión del espíritu de autosuficiencia. Tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito de nada. Y ahí le añadiríamos, y de nadie tampoco. Y no te das cuenta, ahora dice el Señor, ¿sí? Y no te das cuenta que eres infeliz, que eres un miserable, que eres pobre, ciego y estás desnudo. Eso sucede, mis hermanos, cuando manifestamos un espíritu de autosuficiencia en lugar de un espíritu de obediencia a su voluntad. Cuando uno dice que es cristiano, uno dice que es cristiano y que Jesús es su Señor y asume una conducta autosuficiente, se le hace fácil decir, no pasa nada, yo tengo todo bajo control. Nadie me ve, yo tengo todo bajo control. Ya no necesito orar, tampoco necesito congregarme. Bueno, lo único que está haciendo es estar con ese tipo de expresiones, que sí las hay tristemente, sí. Lo único que está haciendo es mostrar un espíritu autosuficiente, porque ¿cuántos saben que hay bendición cuando nos congregamos? Pero algunos dicen, no, yo mejor lo veo aquí por el internet. No es lo mismo, no es lo mismo. Ya lo he dicho anteriormente. Entonces, cuando alguien dice, yo tengo todo bajo control y confía en que él solo, bajo sus propios criterios, puede sostener su fe de manera autosuficiente, lo único que está haciendo es reflejar una autosuficiencia espiritual en lugar de una dependencia de Dios. Todo depende de Dios. Tu vida y mi vida depende de Dios. El día que al Señor se le antoje, nos corta el aliento y nos vamos de este mundo cruel. Todo depende de Dios. Cuando alguien, otro ejemplo de una persona que se precia de ser cristiano y dice, yo soy cristiano y además Jesús es mi Señor. Bueno, cuando alguien rechaza la corrección de la palabra, porque ¿cuántos saben que la palabra nos corrige? Y a veces es fuerte. Dijo Jeremías, dijo que la palabra es como martillo y como jabón de lavadores, que nos limpia, que nos purifica. Bueno, cuando alguien rechaza la corrección de la palabra o la amonestación de alguno de los hermanos entre nosotros, cuando ven conductas en nosotros que no son apropiadas o no están alineadas a la palabra del Señor, cuando alguien rechaza la corrección, lo único que está mostrando es una confianza excesiva en sí mismo. ¿Tú quién eres para juzgarme? De hecho, en el Sermón del Monte, Jesús habla de aquellos, no juzguéis para que no sean juzgados, porque con la misma vara con la que tú mides, te medirán a ti, ¿verdad? Pero eso no significa que cuando vemos una conducta inapropiada en alguno de los hermanos, nos acerquemos a corregirle. Hermano, ya no diga, ya no eches maldiciones. Habla apropiadamente como un buen cristiano, ¿verdad? Y ¿tú quién eres para decirme yo hago lo que yo quiero? ¿Escucharon el mensaje del pastor Chuy en la mañana? Si no, se los recomiendo, porque hemos hecho de la gracia mal interpretada, hemos hecho una desgracia de la vida cristiana. Perdóneme que lo diga así, pero vivimos sin la gracia de Dios, vivimos en desgracia, ¿verdad? Entonces, cuando alguien te amoneste, si es la palabra, hay que atender a lo que dice Dios, es mejor.
Pero si hay alguien que te amonesta, pues bueno, también hay que atenderlo. Pablo decía en Gálatas capítulo 6, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando alguna parte del cuerpo de Cristo no está fluyendo en armonía con todos los demás miembros del cuerpo de Cristo, pues el cuerpo ya no empieza a funcionar bien, funciona equivocadamente. Pero los demás miembros tenemos que reaccionar y decir, no, échale ganas, sigue adelante, corrige, pide perdón, arrepiéntete, sigamos adelante. Entonces, la autosuficiencia tiene implicaciones graves en la vida de un cristiano. Que la gente del mundo viva en una conducta autosuficiente se entiende porque no conocen al Señor. Pero un cristiano viviendo una conducta autosuficiente le va a acarrear muchos problemas. Por ejemplo, menciono algunos. La autosuficiencia debilita la relación con Dios. Ya no necesito de Dios. Por eso algunos dicen, no, ya no necesito orar. Necesitamos de Dios todos los días, constante y continuamente. Señor, estoy luchando. Señor, me vino esta tentación. Y ahí estamos, en una relación con el Señor. La autosuficiencia, tarde o temprano, endurece el corazón. Y un corazón endurecido, ya no le entra la palabra, ya no penetra la palabra, porque el corazón está endurecido. ¿Sí? Un espíritu autosuficiente genera una falsa seguridad en sí mismo. Yo lo puedo todo, yo puedo vivir la vida cristiana. Solos no podemos. Jesús dijo, separados de mí, nada. ¿Entienden lo que significa nada? Significa nada, nada podemos hacer, nada somos sin Él, ¿verdad? Entonces, un espíritu autosuficiente también limita nuestro crecimiento espiritual. Un espíritu autosuficiente nos lleva a tomar malas decisiones. Un espíritu autosuficiente nos lleva a que nuestras relaciones como hermanos, como familiares, se afectan las relaciones, y muchas otras cosas más implica un espíritu autosuficiente. Por eso la amonestación del Señor: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Ya vimos pues, primer punto, la obediencia, tu obediencia, mi obediencia son la evidencia de que verdaderamente Jesús es mi Señor y tu Señor. Segundo lugar, la obediencia construye un fundamento sólido en la vida cristiana. ¿Sí? Inmediatamente después de la amonestación de Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo?, les da el ejemplo que todos ya conocemos de los dos cimientos, que está ahí en Lucas capítulo 6 del versículo 47 al 49, que es un pasaje que todos conocemos. El que oye y hace, dice el Señor, es comparado a quien construye sobre la roca. Y cuando alguien construye sobre la roca, va a manifestar una vida firme, una vida cristiana firme y sólida. A diferencia del que oye y no hace, o el que oye y no obedece, es como quien construye sin fundamento, y lo único que está haciendo es manifestar una vida inestable, una vida desorientada y además una vida desordenada. Y es muy triste que luego vemos personas que se precian de ser cristianos y que dicen que Jesús es su Señor y están construyendo la vida cristiana sobre pura arena. Todo lo que este mundo está ofreciendo es arena, no es nada sólido, pero la palabra de Dios es sólida. Hay que construir nuestra vida cristiana sobre el fundamento de la palabra. ¿Sí? Para que entonces nuestra vida cristiana se haga sólida. El ejemplo de Jesús nos muestra en este pasaje que dos personas escucharon exactamente el mismo mensaje, pero solamente una obedeció, una practicó y su vida permaneció. El que oyó y obedeció la palabra,
¿sí? Los dos escucharon lo mismo, el mismo mensaje. Toda la gente que le seguía a Jesús escucharon esta parábola de los dos cimientos. Acuérdense, el reino de los cielos es comparado a aquel que construye su vida sobre la roca que es Cristo, y los que no van a construir sobre la arena. Toda la multitud que estaba ahí, todos escucharon ese mismo mensaje del Sermón del Monte que Jesús habló en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, y aquí en el Evangelio de Lucas. La estabilidad espiritual en nuestra vida no vendrá solamente por escuchar, vendrá por el escuchar y el obedecer. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, aquí, de acuerdo al texto de los dos cimientos que está enseñando Jesús, donde se dice de dos personas, uno que construyó en la roca y otro en la arena, aquí somos más de dos los que estamos escuchando la enseñanza de Jesús. La pregunta es, ¿cuánto de lo que estamos escuchando de las enseñanzas de Jesús practicarán lo escuchado y permanecerán? Solo unos cuantos amenes. Voy a hacer la pregunta otra vez. Aquí somos más de dos, ¿sí? No solamente son dos personas, somos más de dos. Pero lo que estamos escuchando acerca de la obediencia, la mayordomía de la obediencia, la estamos escuchando todos, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántos obedecerán la enseñanza? ¿Cuántos van a practicarla? Porque si tú obedeces y practicas, entonces tu vida va a permanecer y vas a ir creciendo espiritualmente. Ahora, la pregunta es, ¿a quién iba dirigida la amonestación que hizo Jesús? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que le digo? No solamente a sus discípulos, sino a todas las multitudes que le llamaban Señor, Señor, y lo hacían con insistencia, Señor, Señor. Y Jesús les reprende, les dice, bueno, ustedes que me están diciendo Señor, Señor, ¿por qué me dicen si no me obedecen? ¿Sí? Entonces, hoy el Señor no solamente le está hablando a los que están allá afuera, sino a nosotros, o mejor dicho, Dios no le está hablando a los que están afuera, porque todos los que le seguían, algunos ya habían hecho de Jesús su Señor. Los que estaban dentro, ¿sí? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Es decir, le está hablando a cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Bueno, ahí está la enseñanza. Jesús no está rechazando que le llamen Señor, más bien está diciendo o está denunciando la incoherencia que había entre lo que confesaban externamente y la obediencia que había, si había obediencia internamente. Es decir, la confesión externa y la obediencia interna. A ver, si tú dices que soy tu Señor, bueno, pues eso implica que me obedezcas como tu Señor, porque con sus labios, dice el Señor, me llaman Señor, Señor, pero con su corazón no me obedecen. Y aquí viene una pregunta para la reflexión. Cuando tú oras al Señor, por ejemplo, le dices, Señor, tengo esta área en mi corazón que todavía estoy luchando con ella. El Señor te dice, bueno, pues renuncia, pide perdón, aléjate de ello, etcétera, etcétera. Cuando tú oras al Señor de esta manera, ¿obedeces lo que el Señor te dice cuando oras? Porque a veces hacemos oraciones muy mecánicas, o a veces hacemos oraciones a veces sin sentido. No, hay que ser objetivos cuando oramos. Y cuando vamos allá a la presencia del Señor, déjame decirte que ante la presencia del Señor estamos desnudos completamente, porque Él lo sabe todo de ti y de mí. Entonces, cuando vamos a su presencia y le decimos, Señor, estoy luchando con esta área en mi vida, y el Señor te dice, bueno, pues arrepiéntete, porque la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos. Entonces la pregunta es, cuando tú le oras de esta manera, ¿obedeces lo que te dice el Señor o seguimos viviendo como bien nos parece? ¿Sí? ¿Cuántas veces le pedimos, por ejemplo, le pedimos dirección al Señor? Señor, necesito hacer una decisión. A ver, dame tu dirección. Y el Señor te dice, mi instrucción es esta, pero luego haces otra cosa. O luego hacemos otra cosa. Entonces, el principio es, si tú le pides dirección al Señor, entonces
hay que obedecer la instrucción del Señor. Ese es el tema que estamos tratando, la mayordomía de la obediencia. Así que la intención de Jesús es llevarnos a una fe fuerte, a una fe sólida, a una fe auténtica, que sea visible con nuestras acciones, ¿sí? Que sea visible. No somos salvos por obras, pero sí fuimos salvos para hacer buenas obras, ¿sí? Y como decía el pastor Chuy en su mensaje, las obras a las que se refiere son las obras de nuestro carácter: buena conducta, obediencia, comunión con el Señor, respeto, amar al Señor, adorar al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las buenas obras que tú y yo debemos practicar, porque fuimos creados para buenas obras. Finalmente, en tercer lugar, el tercer punto dice que toda mayordomía será un día evaluada. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, el apóstol Pablo escribió lo siguiente a los de la iglesia en Corinto: porque es necesario que todos nosotros, es necesario, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y la pregunta sería: ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Las manos hablan de nuestras obras, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo con nuestras manos? Los pies hablan acerca de los caminos por los cuales caminamos, hacia dónde estamos yendo cuando caminamos, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? Porque todo, un día cuando estemos ahí en el tribunal de Cristo, todo ahí será evaluado. Nuestra mayordomía ahí será evaluada. ¿Qué hiciste con los dones? ¿Qué hiciste con lo que te di el privilegio de administrar? Y luego, llegado el día final, Dios no te dirá: bien, qué bueno que fuiste un buen oyente, ibas todos los domingos a la iglesia, eras un buen oyente, eras un buen asistente o un buen simpatizante. El Señor no va a decir así, ¿verdad que no? ¿Cómo va a decir el Señor? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren entrar con Él? Bueno, hay que ser fieles y hay que ser obedientes. Y a otros dirá, escucha, a uno les dirá: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero escucha lo que les dirá a otros: siervo malo y negligente e inútil, dice una versión, échenlo en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso está grave, ¿sí? Por eso el tema. Así que concluimos: si Jesús es tu Señor, ¿de cuántos es Jesús su Señor? Bueno, entonces tu obediencia será la evidencia de que Él es tu Señor. Y la consecuencia será que en tu obediencia irás construyendo cada día un fundamento sólido en tu vida cristiana, para que cuando llegue el día final, entonces tu mayordomía, tu obediencia sea evaluada y tú puedas escuchar las palabras del Señor Jesucristo que te diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que entendamos esto, mis hermanos. No se trata de cuánto sabemos o cuánto hemos escuchado. Se trata de que qué estamos haciendo con lo que Dios ya nos dijo. Y hoy, sin lugar a dudas, Dios ha hablado a tu corazón. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con lo que Dios te habló al corazón? Por tanto, esta semana, es una sugerencia, en esta semana, no le pidas al Señor: Señor, dame una nueva palabra. Más bien, propongámonos obedecer la última palabra que el Señor ya te dio, si es que no la has obedecido, ¿sí? Si esta semana que está terminando o que acaba de terminar, el Señor te dio una palabra, ¿sí?
Entonces pídele a otra: Señor, dame instrucciones. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo conducir? Etcétera. Y el Señor te va a dar instrucciones. Pero si no has cumplido lo que ya te dijo el Señor, bueno, esta semana proponte no decirle al Señor: Señor, dame una nueva palabra o dame una nueva instrucción. No, termina de atender a la que ya te dio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Entendió el mensaje? ¿Sí? 3 puntos básicos, muy simples, ¿sí? Pero muy profundos cuando los obedecemos. Amén. Vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra. Cierra tus ojos un momento ahí en tu lugar y piensa en el tema. Piensa en lo que hemos hablado. ¿Cuánto de lo que escucho, de lo que ha llegado a mi corazón, estoy obedeciendo? Entendiendo que nuestra obediencia es la evidencia irrefutable de que efectivamente tú eres nuestro Señor. Y si Jesús es nuestro Señor, pues te vamos a obedecer, Señor. Y al obedecerte iremos construyendo día con día un fundamento sólido en nuestra vida cristiana, para que llegado el momento tú puedas evaluar, Señor, nuestra vida delante de tu presencia. Y ahí, Señor, que tú y yo podamos escuchar, Señor, como tus hijos: bien, buen siervo fiel. Y no la sentencia que tú le diste al siervo malo y negligente, que lo echaron fuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Señor, que tu palabra nos impulse a la obediencia siempre, Señor. Es mejor la obediencia, Señor, porque la desobediencia siempre nos acarreará muchos problemas en la vida cristiana, Señor. Gracias por tener cuidado de nosotros. Gracias por ser paciente con nosotros. Gracias por ser misericordioso. Gracias por perdonar todos nuestros pecados. Hoy, con sinceridad de nuestro corazón, nos acercamos delante de tu presencia y te pedimos perdón, Señor. Reconocemos que hay áreas en nuestra vida que aún no te hemos entregado, Señor. Pero hoy tú nos has hablado claro, Señor. Nos has hablado específicamente al corazón, Señor. Te pedimos que nos ayudes a seguir adelante en la vida cristiana, Señor. Que este mensaje no sea un mensaje más, Señor. Que lo que hemos escuchado lo apliquemos y lo obedezcamos, para que entonces podamos honrarte con nuestra vida cristiana, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él? Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea toda la gloria y toda la honra siempre, Señor. Amén. Amén. Despídanse unos a otros y dile a tu hermano: vamos a obedecer al Señor, que es lo mejor. Que Dios les bendiga a todos. Dios de proezas, Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre.